Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro que hemos estado estudiando durante todo este tiempo, que es la carta de Pablo a los... Ahora, no, perdón que no les advertí, ahora sí. Vamos a abrir nuestra carta, la carta que hemos estado estudiando todos estos días, este tiempo, que es la carta de Pablo a los... Muy bien, ahí está, muy bien. Abramos ahí nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Hemos estado hablando, ¿no es cierto?, las semanas anteriores acerca de la oración de Pablo. Pablo dio gracias a Dios por la iglesia, por el líder de la iglesia. Pablo oró por los hermanos y lo estudiamos la semana pasada por dos motivos especiales. ¿Cuáles fueron esos motivos? Muy bien. ¿Y el segundo? Excelente, muy bien. Muy bien. ¿Cuáles fueron esos motivos? Primer motivo. A ver, ¿quién fue por acá? Conocimiento, muy bien, conocimiento. Pablo pidió a Dios que... Gracias, Héctor. Pablo rogó a Dios, ¿sí? Y pidió a Dios que el Señor aumentara el conocimiento en los hermanos. Recuerden que hablamos de conocimiento, no un conocimiento intelectual, aunque sí es necesario, sino que el conocimiento experimental, que ellos pudieran ver a Dios. Eso iba a cambiar y transformar sus vidas, ¿sí? Y Pablo lo relata ahí, dice, para que andéis agradándole todo, para que demos frutos, para que crezcamos espiritualmente. Pero también Pablo pidió a Dios por otra cosa, que fue la palabra anterior a esa. Comprensión. Comprensión, que ellos comprendieran, entendieran qué. Si vieran sus Biblias, leyeran sus Biblias, no se darían cuenta al tiro. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Que ellos entiendan, que comprendan qué. No, un poquito antes. Oh, me falló. Siempre estaba esperando ahí. Que ellos entendieran y comprendieran la voluntad de Dios. Excelente, Pastor Jensen. Muy bien. La voluntad de Dios. Ahora, fíjense, Pablo da un paso más, pero este paso que el apóstol Pablo da es extraordinario. ¿Por qué? Porque él, aquí en este pasaje que vamos a estudiar a continuación, él está asentando una verdad profunda en el corazón de los hermanos que lo va a acompañar el resto de la carta para que ellos puedan entender qué significa que Dios sea preeminente, que el Señor sea preeminente en nuestras vidas, ¿sí? Y yo estuve buscando una definición de qué es preeminencia. Ahora, fíjense qué interesante, porque yo busqué en diccionarios comunes y corrientes. De hecho, voy a citar a la RAE. A ver, pásamela, César. La RAE define preeminencia de la siguiente forma. La RAE es la Real Academia de la Lengua Española. Ellos dicen que preeminencia es privilegio, exención, ventaja o preferencia que goza alguien respecto de otra persona por razón o mérito especial. ¿Sí? ¿Está ahí? Ya, muy bien. La RAE dice que es un privilegio, exención o ventaja o preferencia que goza alguien respecto de otra persona por razón o mérito especial. Pero también seguí mirando, ¿no es cierto? Y otro diccionario hace o entrega este otro concepto que me pareció muy interesante. Estamos hablando de no un diccionario bíblico, sino un diccionario común y corriente. Este diccionario decía lo siguiente: dentro del ámbito de la religión, concretamente el cristianismo, se suele hablar de preeminencia de Dios. Esta es una expresión con la que se intenta dejar patente que el verdadero cristiano es aquel que no lleva una vida superficial o fuera absolutamente de los valores impuestos por la citada religión, sino que aquel que... me confundí, a ver, ahí estoy, perdón. Sino que aquel que pone a Cristo en primer lugar, es decir, que sigue sus mandamientos, que lleva una vida ordenada y que cumple las funciones que todo creyente tiene que cumplir. ¡Wow! Me encantó esta definición.
y es de un diccionario común y corriente, no es de un diccionario bíblico, ni mucho menos. Pero deja bien clarito qué significa la supremacía de Dios en nuestra vida. Es cuando nosotros como creyentes ponemos al Señor o a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y no solo esto, sino que eso se traduce, fíjense, ¿en qué? En cumplir o seguir sus mandamientos y llevar una vida ordenada, según lo que dice esta definición. ¡Wow! ¡Qué interesante! Es pensar lo que el mundo piensa de la preeminencia. No estamos, le vuelvo a insistir, no estamos hablando de un texto, o estoy citando un pasaje bíblico, o un texto que sea bíblico, ¿no es cierto?, o que tenga origen cristiano, sino que es una definición cualquiera de un diccionario común y corriente. Es por eso que es interesante, es importante entender este concepto, el concepto de la preeminencia del Señor. ¿Por qué? Porque a continuación, en el pasaje que sigue, Pablo va a explayarse y va a explicarnos qué significa eso y cómo eso afecta a nuestras vidas. ¿Sí? Vamos ahí al texto en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 15. Y yo lo ordené de la siguiente forma. Por favor, no sé, ¿Ignacio está pasando o César? César, ya, bien. Bueno, vamos a leer el texto, pero yo quiero que tengan algunas consideraciones especiales en este texto. Lo podemos dividir en dos secciones, ¿sí? La preeminencia de Cristo en la creación y la preeminencia de Cristo en la redención. ¿Ya? Así lo vamos a dividir este texto hoy. Pero vamos a leer el texto y yo se los voy a leer, pero que presten atención porque yo voy a agregar algunas cosas que no están insertas en el texto, pero sí en el texto original, ¿sí? Para explayar un poquito nomás algunas ideas. Dice así el texto: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todas las cosas la primacía. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Es bien interesante este pasaje. ¿Y por qué los dividí así? ¿Por qué se los puse así? Porque quiero que se tomen 2 minutos, si quieren hacerlo con la persona que está a su lado, ¿sí? Para que el pastor Jensen nos enseña en la clase de la academia un ramo que se llama Principio de Estudios Bíblicos, ¿sí? Y nos hace destacar a veces en el texto algunas cosas, si tiene lápiz de colores, si quiere subrayar su Biblia, si tiene un papelito, para destacar algunas cosas interesantes en este pasaje. Ideas repetitivas, ¿sí? Ideas repetitivas. Entonces, haga este ejercicio, 2 minutitos nomás, con la persona que está a su lado, destaque, ¿no es cierto?, y vea cómo se van repitiendo estas ideas en ambas secciones. ¿Ya? El tiempo corre. Bien. Es importante entender que Pablo está tomando, bueno, aquí hay en realidad hay un temita, ¿no es cierto?, porque cuando nos acercamos a este texto existen 2 posiciones al respecto. Una que dice que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue quien de su propia autoría escribió este texto, ¿sí? Él lo compuso, podríamos decir. Pero hay otra posición que dice que lo que hizo Pablo fue tomar un himno que se cantaba entre los creyentes en esa época ya, ¿sí? Una canción que los cristianos cantaban en esa época y
por inspiración del Espíritu Santo, lo incluyó en este texto para marcar su énfasis. Cualquiera sean las dos posiciones que tomemos, entre paréntesis, la mayoría de los eruditos toman la segunda posición, ¿no es cierto?, diciendo que es un pasaje, un himno, porque era una costumbre en Pablo, a Timoteo, en la carta a Timoteo lo hace, cita un himno antiguo los creyentes, él está citando de repente a algunos filósofos griegos incluso en sus cartas, o sea, no es nada extraordinario lo que podríamos decir si Pablo está citando o está incluyendo un himno antiguo entre los cristianos. Pero cualquiera sea la posición que tengamos, es muy interesante notar que este es un himno que tiene dos grandes estrofas, ¿sí?, que son las que tenemos divididas acá. Qué cosa es interesante también es que ustedes van a ver que hay una repetición de ideas en una y la otra estrofa. ¿Se dieron cuenta o no? Hay una repetición, una progresión de ideas en ambas estrofas. Fíjense, Pablo comienza con las mismas palabras las dos estrofas. ¿Cuáles son? En él, en él. Él es. En la primera estrofa él dice que él es la imagen del Dios invisible, y en la segunda estrofa él dice, él es la cabeza del cuerpo. Otra idea repetida que aparece en la estrofa en el primer versículo, ¿cuál es? El primogénito, ¿no es cierto? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo repite, ¿no es cierto?, en el versículo 18, cuando él dice, él es en el principio el primogénito de entre los muertos. Ahí hay sucesión de ideas, ¿no es cierto? Repetición de ideas, utilizando las mismas palabras. ¿Qué otras cosas se repiten? Fíjense, versículo 16, el concepto de todas las cosas. Y ahí yo agregué lo que no aparece puesto en nuestro texto, ¿no es cierto? En los versículos 16 y 17, la expresión todas las cosas aparece 4 veces. En el versículo 16 al comienzo dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Después lo marca al final del versículo 16 cuando dice todas las cosas, para nosotros dice todo lo creado, pero en realidad en el texto original dice todas las cosas han sido creadas por medio de él. El versículo 17 dice, él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. En la otra estrofa, en el versículo 18, aunque no está tampoco marcado para nosotros, no aparece en nuestro texto, sí también aparece en el original cuando él dice al final, para que, o a fin de que él tenga en todas las cosas la primacía. Y después en el versículo 20, ¿no es cierto?, y por medio de él reconciliar todas las cosas. Son pensamientos fundamentales y por eso que el apóstol Pablo repite estas ideas. Y después lo vamos a ir marcando cuando analicemos el texto en sí, ¿no es cierto? Y finalmente él habla de los cielos, ¿no es cierto? El versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Y al final del versículo 20 dice, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Invierte las expresiones, pero es la misma expresión. ¿Se dan cuenta que aquí hay una repetición de ideas? ¿Por qué? Porque Pablo quiere marcar algo fundamental en este texto, que es Cristo es preeminente. Cristo es preeminente. Y recuerdan qué significa, ¿no es cierto? Está sobre todo. Es el primero, el principal en todo esto. Cristo es preeminente en la creación. Cristo es preeminente en la creación. Y Pablo lo dice de esta forma, fíjense, Él es la imagen del Dios invisible. Me encanta esto porque Pablo enseguida no se da muchas vueltas. En buen chileno, y esto lo digo no para enseñar a nuestros hermanos migrantes expresiones chilenas, ¿ya? Para que aprendan qué significa esta expresión. 2 cucharadas a la papa. ¿Escucharon esa expresión, no? ¿Saben qué significa? Que Pablo es directo, va directo al grano. ¿Sí? No es que él se da vueltas,
y empieza a tratar algunas cosas periféricas. No, él inmediatamente va al tema. Ahí, aguárdenlo entonces en su mente. 2 cucharadas a la papa. ¿Sí? ¿Qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. Enseguida lo que quiere marcar es que Cristo es preexistente. ¿Por qué? Porque recuerde que Pablo está luchando contra el sincretismo religioso ahí en Colosas. ¿Y qué significa este sincretismo religioso? Que están estas 2 líneas de pensamiento, ¿recuerdan? Los gnósticos, recuerden siempre, aquí a mi izquierda están los gnósticos, ¿sí? Los gnósticos y su pensamiento filosófico. Y por este otro lado, a mi derecha, están los judíos, el pensamiento religioso. El pensamiento filosófico, el pensamiento religioso, ambos unidos en una mercocha que tenían estos hermanos, que hoy nosotros, siglos después, lo estudiamos como gnosticismo. ¿Sí? Y que ellos decían que en sí la materia era mala. Y su pensamiento es, fíjense, ellos produjeron tal conflicto en la iglesia que terminaron creando 2 líneas bien profundas en la iglesia. Una era ella, el ascetismo extremo. El ascetismo extremo. Y el otro lado, el libertinaje. Pablo lo va a tratar este tema. Estos 2 temas los va a tratar en el 2º capítulo. Va a hablar acerca del ascetismo extremo y acerca del libertinaje de estos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos decían, el cuerpo en sí es pecaminoso. El cuerpo en sí es pecaminoso, entonces o lo disfrutas o lo esclavizas. Lo disfrutas a través del libertinaje o lo esclavizas a través del ascetismo. Y vamos a estudiar, ¿no es cierto?, a partir de en 2 semanas o 3 semanas más, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Para los creyentes allí. Pero estaba esta corriente que se estaba metiendo en las cabezas de los hermanos y decían, bueno, Cristo es un buen hombre, Cristo es un predicador inminente, un profeta, un gran siervo de Dios, su predicación es correcta, pero eres un hombre, decían los gnósticos, ¿no es cierto? Y ahí estaba el conflicto. ¿Sí? Y ahí estaba el conflicto. Porque es un hombre, necesitamos algo más para salvarnos. Porque un hombre por sí no puede salvarnos. Entonces Pablo dice a los hermanos, paremos un poquito, vamos a entender bien quién es Cristo. Y lo primero que les marca es Cristo es preexistente. Fíjate, él comienza diciendo, como dije, directo, no se da mucha vuelta al tema, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es Cristo, es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa esto? La palabra imagen significa una representación o una revelación exacta. ¿Tú quieres conocer a Dios? Les dice Pablo a los creyentes allá en Colosas, mira a Cristo. Él es la representación exacta de Dios. Cuando el autor a los Hebreos escribe acerca de Cristo, él dice lo siguiente, Él es la imagen misma de su sustancia, utilizando la misma palabra, en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3, la imagen misma de su sustancia. Más adelante, en el capítulo 2, escribiendo a los colosenses, el apóstol Pablo dice, en él mora corporalmente la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice en el capítulo 2, versículo 3. Dios es la imagen el Señor es la imagen de Dios. Cuando tú piensas en esto, te puedes trasladar al Génesis, ahí en el capítulo 2, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, lo que decían los gnósticos es que Dios creó al hombre a su imagen, entonces el hombre tiene que alcanzar este conocimiento para llegar a ser la imagen de Dios. Y Pablo le dice, paren un poquito, porque sí, Dios creó al hombre a su imagen, pero Cristo es la imagen. Y ahí está la diferencia. ¿Se da cuenta, no?
Cristo es la imagen de Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Mira a Cristo. Y cuando estuvo en esta tierra, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿no es cierto? El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el capítulo 1 de Juan, fíjense, capítulo 1, si van al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer, el unigénito del Padre, Jesús. Él es la imagen de Dios. Cuando Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 4 y el versículo 4, él dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es una enseñanza constante en la Escritura para mostrar que Jesús es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Recuerda, Dios es espíritu y a Dios nadie le ha visto jamás, dice en el Antiguo Testamento. ¿Pero quieres conocer a Dios? Dice Pablo a los colosenses. Ahí está la imagen de Dios, la representación exacta de Dios, Cristo Jesús. Pero no solamente se queda en eso, no solamente se queda en eso el apóstol, sino que después dice: el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Y aquí surge otro conflicto, ¿no es cierto? Porque cuando entendemos la palabra primogénito, ¿qué significa la palabra primogénito? Es una palabra compuesta. ¿Qué significa? El primero, ¿qué dijo acá? El primer nacido, ¿sí? El primer hijo nacido. David y Fernanda están esperando ahí a su primogénita, ¿sí? ¿Sí? Pero su primer hijo. Ahora, para los judíos esto tenía una connotación súper especial, ¿sí? Porque para ellos este primer hijo, el primogénito, era, ¿no es cierto?, el continuador de ¿quién? Del padre, de la familia, ¿sí? El primogénito era el heredero de todo. Lo estudiamos un poquito la semana pasada y lo vamos a seguir estudiando en la carta a los Colosenses, ¿sí? Y por eso había tanta importancia. ¿Recuerdan la lucha entre estos hermanos que uno le vendió la primogenitura al otro? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Quién eran? Saúl y Jacob, ¿sí? Y uno le vendió la primogenitura al otro por un plato de lentejas. ¿Pero qué estaban haciendo ahí? Simplemente estaban intercambiando la posibilidad de tener todos los bienes de la casa del padre, ¿no es cierto? Y seguir con el legado del padre. Pero cuando Pablo habla acerca del primogénito, cambia este concepto, porque no está hablando acerca del primer nacido, porque si no estaría diciendo que Cristo es una criatura. Cristo fue creado, la primera creación, algunos lo traducen también, ¿sí? Pero Cristo no fue la primera creación de Dios. Lo que Pablo está marcando aquí, que él es la primacía de Cristo. Cristo es anterior y distinto a todos. Está por encima de todas las criaturas. Él es el primero en la línea. Él es el primero en la línea. Cristo no es un ser creado. Y esto tiene mucha importancia, querido. Esto tiene mucha importancia. Porque recuerden lo que les dije antes, ¿no es cierto? Ellos estaban viendo a Cristo como un hombre. Ellos estaban viendo a Cristo como cualquier hombre, ¿sí?, nacido de una mujer, pero Pablo dice, vamos a marcar enseguida la diferencia aquí, ¿sí? Cristo vino a este mundo. Ahora, entre paréntesis, yo como profe enseño en la academia la materia de cristología. Y me encantaría un día enseñar la cristología directamente desde este libro. Pablo enseña la cristología aquí, en el libro de Colosenses. Habló de la preexistencia de Cristo.
habla del nacimiento virginal, la encarnación del Señor. El Señor vino, nació en este mundo. Sin embargo, Él es el creador. Él es el creador. Cristo es superior a la creación. Cristo no es un ser creado, es el Dios eterno. Y después lo dice, fíjense, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cristo no solamente es preexistente, sino que también Cristo es el origen causante de la creación. Es el origen causante de la creación. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí en este versículo. Fíjense, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y yo sé que ustedes podrían repetir conmigo las mismas palabras que yo voy a decir, pues yo creo que se las saben de memoria. Pero este concepto de todas es maravilloso en la Biblia. Y Pablo lo aclara tan bien, porque él usa este concepto de todos. Y recuerden, cuando la Biblia dice todo o todas, ¿a qué se está refiriendo? A todo y todas. Y Pablo lo que está enfatizando este concepto cuando dice todas las cosas. Ahora, ¿quieren mayor énfasis? Por supuesto que Pablo nos entrega el mayor énfasis cuando dice todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles. ¿Dónde están las cosas visibles? En la tierra. Nosotros nos podemos ver, todo lo que hay existe en este maravilloso planeta lo podemos ver, fue creado por Dios. Vaya allí Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dios es el creador. Pero no solo eso, porque Pablo dice todas las cosas. Si se detuviera aquí en la tierra no serían todas las cosas. Y él avanza más y dice, fueron creadas todas las cosas, tanto los que están en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles. Y hace, ¿no es cierto?, esta especificación, sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Tronos, dominios, poderes y autoridades. Estas cuatro cosas se está refiriendo ¿a qué? A la creación invisible de Dios. ¿Cuál es la creación invisible de Dios? La que nosotros no vemos. A que Pablo llama tronos, dominios, poderes y autoridades. ¿Cuáles son? Los seres angelicales. Los seres angelicales. Y aquí está hablando, y fíjense qué interesante, porque cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6, haciendo una advertencia a los Efesios en el capítulo 6, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra seres espirituales en las regiones celestiales. Y ahí hablas también de poderes, de autoridades. Cuando Pablo está hablando de estos seres angelicales, está incluyéndolo a todos, buenos y no buenos. Ahora, hay que ponerse en el contexto en el cual Pablo está escribiendo. Pablo está escribiendo a los colosenses que están involucrándose en este sincretismo religioso, recuerda que le hablamos, que es medio místico. Después, en el capítulo 2, él va a hablar acerca de que ellos estaban adorando a los ángeles. Ellos tenían a los ángeles como ídolos. Y es por eso que Pablo quiere enseguida derribarle a sus ídolos. Cristo es superior a esto. Cristo es superior a todos. En Él fueron creados. Y en Él es maravilloso, porque en Él está mostrando causa. Causa. Por Él fueron creadas todas las cosas. Cuando Juan escribe ahí en el capítulo 1, tienen que ir casi haciendo un paralelo con el capítulo 1 del Evangelio de Juan. El versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. La misma expresión, ¿se da cuenta? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue
hecho. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Pablo dice, todo ha sido creado por medio de Él. Y fíjense que no solamente es la causa de la creación, sino que también es el propósito de la creación. Porque ¿qué dice? Y para Él. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo enseguida pone a Cristo ¿dónde? En el primer lugar. Él es el principio, Él es el creador. Él es la causa de la creación, el origen y la causa de la creación. Pero sigue avanzando ahí en el versículo 17 y él dice, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. No solamente Cristo es preexistente, no solamente Él es el origen y la causa de la creación, sino que Cristo es eterno. Eterno. Fíjense, Él dice, y Él es antes de todas las cosas. Él es el precursor. En Cristo, querido, hay atemporalidad. ¿Qué significa eso? Que no hay tiempo. Él es antes de todo. Por eso cuando Él habla acerca de primogenitura no se está refiriendo a tiempo, que Él nació antes que todo. No, imposible. Porque Cristo es eterno, Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Pero fíjense que continúa diciendo, Él es atemporal, Él es eterno, y en Él todas las cosas permanecen. Y en Él todas las cosas permanecen. ¿Y sabe qué significa eso? Que Cristo mantiene todas las cosas unidas. Cristo mantiene todas las cosas unidas. No solo es el creador, no solo es el creador, sino que es el sustentador de todo. El mundo no es un caos. El mundo en las manos del Señor es un cosmos, un sistema creado y ordenado por Dios y que en las manos del Señor lo mantiene unido, lo mantiene funcionando. ¿Se da cuenta dónde está poniendo Pablo a Cristo? Él es el creador. Él es antes de todo. Fíjense que, ¿cómo podríamos resumir esta sección? Muy fácilmente, dice, Él nos ha enseñado en relación a todas las cosas que Cristo es primogénito, Cristo es el punto de referencia, el agente y el fin de todo, Cristo es el precursor y sustentador, el gobernante de todo. En Él todo se sustenta. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Porque Pablo está enseñando una verdad muy profunda. Perdonen, hermano, de repente me siento medio frustrado porque podríamos hacer toda una serie de estudios de un par de años en estos pasajes. No lo vamos a hacer por el tiempo, pero podríamos detenernos un par de años estudiando la cristología. Pablo dice que Cristo es preeminente, no solo en la creación, sino que también Cristo es preeminente en la redención. Versículo 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, sé que para nosotros de repente es poco perceptible esto, pero lo que está haciendo Pablo aquí es entregando un concepto totalmente novedoso. Es la primera vez en los escritos de Pablo que Pablo hace mención de esto. Es como que les dio ¿cómo se dice?
la primicia a los hermanos ahí en Colosas. Primera vez que él entrega este concepto, Cristo es la cabeza. Había hablado antes acerca de que la iglesia era el cuerpo de Cristo a los colosenses, perdón, a los corintios. Pero ¿sabe qué? A mí me llamó la atención porque yo nunca lo había visto así, y eso es algo que descubrí en este estudio, es que cuando Pablo escribe a los corintios, es cierto, no le habla acerca de Cristo como la cabeza. El énfasis es otro, el énfasis es el cuerpo, y la funcionalidad del cuerpo y las funciones del cuerpo, y que cada uno de nosotros tenemos un don y debemos funcionar en ese cuerpo. Pero Pablo entrega ahora este concepto de que para que funcione el cuerpo correctamente y cada uno de los miembros entiendan, ¿no es cierto?, que no son una isla independiente, sino que dependemos los unos de los otros y que cada uno de nosotros tenemos una función. Para eso necesitamos una cabeza. Para eso necesitamos esta cabeza. La palabra cabeza en el original significa un dirigente, un gobernador. Tiene que ver con la idea también de la persona que está delante, arriba, ¿no es cierto?, dirigiendo todo. Nosotros lo usamos también hoy en día cuando vemos algo, ¿no es cierto?, que está funcionando y preguntamos, ¿quién encabeza esto? ¿Lo ha escuchado alguna vez o no? ¿Quién está encabezando esto? Bueno, Pablo utiliza esa figura aquí, ¿no es cierto? Cristo es la cabeza. Y da esa idea, ¿no es cierto?, de que la cabeza es la que ofrece dirección. La idea de que Cristo, ¿no es cierto?, tiene la preeminencia en esta cabeza, es el quien hace funcionar la cabeza. Podríamos tener todo un estudio acerca de la función del cerebro, ¿no es cierto?, respecto al cuerpo. Pero sin cerebro, ¿el cuerpo funciona? No, no. Si no hay cabeza, ¿no es cierto? Pablo habla de la generalidad de la cabeza, ¿no es cierto? Pero podríamos detenernos. Yo leí un estudio muy lindo acerca de la función del cerebro respecto a lo que Cristo hace en la iglesia y cómo Cristo dirige, ¿no es cierto?, nuestros movimientos voluntarios y los involuntarios, como lo hace el cerebro también. Pero Él es la cabeza, Él es el principal, quien dirige, quien guía, quien alimenta todo el cuerpo. Porque el cerebro cumple esa función también, ¿no es cierto?, de hacer que el cuerpo se nutra, utilice correctamente los nutrientes. Maravilloso. Maravilloso pensar en eso, ¿no es cierto?, que Él es la cabeza orgánica. Él es la cabeza en función y Él es la cabeza gobernante. Pero no solo eso, fíjense que dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el principio, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, este otro concepto, ¿no es cierto?, el principio, el principal, el primero. Él es la cabeza. Y vuelve a meter el concepto de primogénito, ¿no es cierto? Es la misma figura que la hace en el versículo 15, el principal. Dice, el primogénito que de entre los muertos, y aquí está introduciendo este otro concepto, ¿no es el concepto de resurrección. Cristo es el primer resucitado, ¿correcto? No, no es correcto. Hay otro resucitado en la Escritura. Cristo resucitó por lo menos 3 personas antes que Él resucitara. ¿Sí? Resucitó a la hija de Jairo, resucitó al joven que llevaban ahí en Naín, ¿no es cierto?, al cementerio, resucitó a su amigo Lázaro. Entonces Pablo se equivocó. Se equivocó porque Cristo no es el primero de los resucitados. Pero lo que está diciendo Pablo aquí no es eso, ¿cierto? Él está diciendo que es el primer resucitado que sigue vivo hoy. ¿Sí? Cristo resucitó y no volvió a ver la muerte. Seguro que la hija de Jairo volvió a ver la muerte. Seguro que este joven que iba llevado al cementerio en Naín también vio la muerte. Lázaro también vio la muerte. El único entre los resucitados
que no ha visto la muerte, es Cristo. Es Cristo. Él es eterno, ya lo había dicho antes. Por eso es el primogénito de entre los muertos. Pero también está introducida la idea que Pablo enseña a los Corintios. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 20, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son en su venida. Y Pablo continúa el texto, ¿no es cierto? Pero está marcando esto, ¿no es cierto? Cristo es el que marca el camino. Él es el primogénito, el que está marcando la senda para cada uno de nosotros. Todos nosotros, si hemos creído en Jesús, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, en algún momento, si es que partimos de este mundo, seremos levantados entre los muertos. Los muertos en Cristo, dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses, resucitarán primero. Qué gloriosa verdad. Pero ¿quién es el primogénito? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el principal? El que marca la senda, Cristo. Cristo. Él es el primogénito entre los muertos. Y el propósito de todo esto, fíjense, a fin de que Él tenga la preeminencia o la primacía, aparece en nuestros textos, ¿no es cierto? Para que Él sea el que tiene o el que está en primer lugar. Es lógico pensar que aquel que marca el camino, el que es precursor, sea el primero. Esto los colosenses, ¿no es cierto?, en toda esta sincretismo religioso que tenían, no lo podían entender, pero Pablo les muestra, ¿no es cierto?, Cristo es la cabeza, Cristo es el primero, Cristo es el principal. Y no solo esto, sino que finalmente termina diciéndoles, Cristo es Dios directamente. Fíjense, versículo 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliara todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de su sangre en su cruz. Cristo es Dios. Aquí Pablo vuelve a este concepto que yo le he dicho que es un concepto principal en la carta, es una palabra que la vamos a repetir una y otra vez durante la carta. Esa palabra es la palabra pleroma. La palabra pleroma, que significa completo, que significa lleno. Y fíjate que él habla acerca de esta pleroma diciendo que, versículo 19, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Esta palabra plenitud es la palabra pleroma, ¿no es cierto? Los gnósticos decían a sus seguidores, tenemos que llegar al pleroma. Los iniciados tenían esa meta, llegar a la plenitud del conocimiento. Pero Pablo les dice, nuestra meta no es esa. Nuestra meta es parecernos cada día más a Cristo. Alcanzar la madurez. En Cristo, cuando escribe el capítulo 2 y el versículo 9, dice que en Cristo habita corporalmente, o porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y Pablo hace este énfasis, ¿no es cierto? Toda la plenitud de la deidad. Vamos a estudiar este texto también, que es bien interesante más adelante. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Sin duda Cristo es la imagen de Dios. Pero en Él, fíjate que dice, versículo 19, en Él habitará toda la plenitud.
habitará. Este concepto es bien interesante también, pues se refiere a vivir, ¿no es cierto? Habitar significa vivir en, pero significa mucho más que esto en el verbo que está utilizando Pablo, porque está hablando acerca de permanencia en el tiempo. No es que yo voy a estar y vivir un tiempo en esa casa, sino que la plenitud de la deidad va a habitar constantemente en él. No es algo que va a pasar en un momento, no es algo que va a terminar en un momento, es algo que se va a prolongar en el tiempo y va a ser así siempre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Cuando Juan escribía en su carta en el capítulo 1, recuerdan que dije casi podemos hacer un paralelo con el capítulo 1 del Evangelio de Juan, él dice, porque de su plenitud, ya lo da por hecho, la plenitud de Cristo. Cristo es plenamente Dios, él ya lo había dicho al principio del pasaje, ¿no es cierto? Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Dios quiere compartir su plenitud con nosotros. Quiere que alcancemos a conocer a Dios. Pero para ello, queridos, debemos estar cerca de Dios, buscar al Señor, aprender de Él. Él es quien reconcilia. Él es el que reconcilia. Fíjate el versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Cristo reconcilia. Este concepto de reconciliar, ¿no es cierto?, significa traer la paz. Y en la Biblia se usan de dos formas. Reconciliarnos entre los hombres, traer la paz entre los hombres, pero también la que usa Pablo fundamentalmente y a la que le encanta usar es que es este concepto de reconciliarnos con Dios. Lograr la paz con Dios. Y esta paz la logramos solo. ¿A través de qué forma? De Cristo. Cuando él escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5 y versículo 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Cristo es quien reconcilia. Cristo es el que logra la paz, que alcancemos la paz con Dios. ¿De qué forma lo hace? ¿Porque Él vino y habitó entre nosotros? Que Cristo hubiese nacido en este mundo no nos hace reconciliarnos con Dios. Que Cristo vivió en este mundo, vivió una vida santa, sanó muchas personas, resucitó a los enfermos, hizo grandes milagros. Dice Pablo, eso tampoco nos reconcilia con Dios. ¿Quién nos reconcilia con Dios? Vea el texto. ¿Quién nos reconcilia con Dios? ¿Quién dijo? La sangre de Cristo derramada allí en la cruz. Eso es lo que nos reconcilia con Dios. Por eso dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Recuerden ahí ese concepto, ¿no es cierto? Todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su Hijo. Por medio de Él. Y Pablo dice, por si no lo entendieron, repito, no dice todas las cosas ahora, sino que dice, fíjense, ya sea las que están en la tierra o en los cielos. O sea, todas las cosas. Todas las cosas. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Es este Jesús que nos presenta Pablo. Este Jesús que presenta a Pablo a los hermanos ahí en Colosas, que es el preeminente. Es el Dios preexistente, es el Dios eterno, es el Dios que vino a vivir entre nosotros, que habitó entre nosotros, que murió, que resucitó y que hoy está a la diestra de Dios. Él, a través de su muerte, logró la reconciliación. Él es ese hombre, comillas, ese hombre es Jesús. ¿Tienen alguna duda? Podríamos concluir nosotros, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna duda
hermanos, ahí en Colosas? 3 cosas importantes que debemos entender, 3 verdades importantes. Primero, Cristo se ha encargado de todo. Cristo se ha encargado de todas las cosas. Dice Pablo, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él existía ante todas las cosas. Él mantiene todas las cosas en su lugar. Él nos ha reconciliado con Dios. Pablo decía, para que en todo tenga la preeminencia. Él se encargó de todo, nosotros no tenemos que hacer nada. Segunda cosa, todo lo que necesitamos está en Cristo. Tenemos la plenitud de la deidad, ¿sí? Tenemos la plenitud de Dios en Él. Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 10, dice, y habéis sido hechos completos en Él. Habéis sido hechos completos en Él. No necesitamos nada, hermanos. Cristo nos dio todo. En Cristo estamos completos. Toda la plenitud está en Cristo. Tercero, Dios se agrada cuando a su Hijo Jesucristo le damos el honor y el lugar de preeminencia que merece. Cuando nosotros estamos poniendo a Cristo en primer lugar, Dios se está agradando de eso. Estamos agradando a Dios. Pablo nos presenta a este Cristo, ¿no es cierto?, que es Salvador. Podemos ir desde el comienzo, ¿no es cierto?, el Salvador, el amado del Padre, el Creador, la cabeza de la iglesia. Él es el Dios eterno. Él merece tener la preeminencia en nuestra vida. Amén. Ahora le hago una pregunta. ¿Cristo es preeminente en su vida? ¿Cristo ocupa el primer lugar en su vida? Por favor, no lo diga tan fácilmente. No lo diga tan fácilmente. Porque cuando decimos todo, recuerde, es todo. ¿Cristo es preeminente en su vida? ¿En todo en su vida? En todo yo puedo decir Cristo está en primer lugar y Él es quien dirige mi vida. Él es mi cabeza. ¿Sabe que muchas veces tenemos que luchar con ese concepto en nuestras propias vidas? Yo lucho con ese concepto. No sé si yo, como decía un pastor amigo, yo soy el único pecador aquí, ¿sí? Pero yo lucho con ese concepto. Porque está el egoísmo aquí en mi vida. Porque está el pecado presente en mi vida. Porque el pecado me dice que soy un hombre orgulloso y que quiero ponerme a mí mismo en primer lugar y no a Dios. Pero recuerde, Cristo es el único que merece la preeminencia. Nosotros podemos hacer a Cristo, y esta frase me encantó, la copié, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer a Cristo prominente en nuestras vidas. Pero Cristo quiere la preeminencia. Busque después en sus diccionarios la diferencia, ¿sí? Nosotros podemos hacer a Cristo prominente, algo principal, algo importante en nuestras vidas. Pero Cristo quiere ser el número 1. Cristo quiere ser el número 1. No el principal, el único. El que merece toda la honra, toda la gloria. El que merece que nosotros nos pongamos de rodillas ante Él y le digamos, digno eres. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar a nuestro Señor. Padre Celestial, tú eres el único quien merece toda la gloria, toda la honra. Ante ti venimos humillados, Señor, para pedir perdón, porque muchas veces tú no ocupas el primer lugar en nuestras vidas. Con vergüenza reconocemos, Señor, que somos pecadores, que estamos luchando constantemente con nuestro orgullo. Estamos constantemente queriendo ponernos a nosotros, nuestros deseos, nuestras necesidades en primer lugar.
y no mirándote a ti y no buscándote a ti. Tú eres el único que merece la honra. Tú eres el único que debe ser preeminente en nuestra vida, ser número uno. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a practicarlo, porque tú eres el único creador de todo. Tú eres quien sustenta todo. Por ti está unido este mundo, por ti funciona este mundo. Las galaxias, los planetas, nuestro sistema está en tu mano y tú lo haces funcionar. Te honramos, Dios eterno, Dios creador, pero por sobre todas las cosas, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque éramos enemigos tuyos, y gracias a tu sacrificio ahí en la cruz es que hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Te honramos y te alabamos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.